Boombox. Si le decimos la palabra educación, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Educación es todo lo que nosotros podemos aprender, todas las buenas actuaciones que podemos hacer durante nuestra vida y la enseñanza que recibimos en un plantel educativo. Primaria, secundaria, una carrera, un máster o un doctorado. Conocimiento nuevo y desarrollo de habilidades. Los conocimientos que debe tener una persona en diferentes áreas. Últimamente se me viene mucho a la cabeza educación en cuanto a comportamientos de los ciudadanos. Ando mucho en el carro y me he dado cuenta que la gente no respeta. Conocimiento. Los niños. La educación es y tiene que ser siempre esperanza. Yo soy Sergio Fajardo y les voy a presentar el video podcast El Profesor, yo. Con educación todo se puede. Ese es el reto que tenemos, llevar el tema de la educación a un público muy amplio, mostrar las diferentes facetas y caras del mundo de la educación, de las posibilidades infinitas que tenemos con la educación para transformar el mundo. Pero va a ser algo que no se va a restringir a personas especializadas. Muchas personas pueden escuchar y ver lo que vamos a decir y compartir con ustedes en este video podcast. Tengan la certeza de que les voy a mostrar un mundo diferente. Lo van a entender desde otras perspectivas. Vamos a ver rostros que habitualmente no se ven, voces que no se escuchan y vamos a mirarlo desde muchos ángulos, la educación. Con educación todo se puede. Esa es la tarea que tengo yo en este video podcast y estoy seguro que nos vamos a divertir y vamos a descubrir una educación que habitualmente es desconocida para la mayoría de las personas. Recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas de streaming. Activen las notificaciones. Y además síganos en las redes sociales. ¿Para qué sirve la educación? Yo creo que la educación es motor de desarrollo de un país, de una persona. Con la educación uno puede conseguir muchos logros. Como te dije, es desarrollo. Para que el ser humano ejecute distintas funciones del día a día. Para desarrollarse como persona, para saber uno qué quiere hacer y por qué. La educación sirve para que la persona se forme como ser humano y pueda servirle a la comunidad como tal. ¿Cuál es su percepción de la educación en Colombia? Mala. Lo digo personalmente porque hasta la educación de mi hijo, o sea, los profesores no quieren hacer ejercicio con los niños en clase, sino que mandan talleres y como que resuelvan los papás con los alumnos y no hacen tareas con los alumnos dentro de las aulas. La educación en Colombia, a mi percepción, le falta demasiado porque por parte de los diferentes entes territoriales no se le ha puesto como cuidado de que se debe hacer mejor inversión para que llegue a las personas o a diferentes personas que en este momento no cuentan con las mismas. Quiero contarles cómo vamos a arrancar en este video podcast. Vamos a empezar de frente con uno de los temas centrales y más difíciles que tiene el mundo de la educación. Por eso entonces vamos a hablar de desigualdades. Las desigualdades en nuestra sociedad, en nuestras sociedades latinoamericanas, entender esas desigualdades y entender qué tiene que ver la educación con el tema. Igualmente vamos a hablar de un capítulo muy especial dentro del mundo de la educación, la primera infancia. ¿Por qué la primera infancia es tan relevante? De eso vamos a hablar nosotros. Naturalmente, todo lo que pasa en educación pasa por maestras y maestros. Y digo maestras y maestros para que entendamos la dimensión de la participación de las mujeres en todo el proceso de nuestra educación. Vamos a ver quiénes son, cómo viven, cuáles son las condiciones que tienen, qué significa ese mundo de maestras y maestros. Igualmente, vamos a continuar un poquito más adelante para hablar de jóvenes, educación y trabajo. Muchas incertidumbres tiene hoy nuestra juventud, muchas incertidumbres tiene hoy nuestra sociedad y queremos saber el papel de la educación y el trabajo. Temas centrales en todo lo que queremos descubrir en este video podcast. Por ejemplo, vamos a hablar con María Figueroa. Ella fue la directora del ICFES en Colombia y además es una súper experta en todos los temas de evaluación. Y también es, en este momento, rectora de un colegio privado en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo definirías tú un buen profesor, una buena profesora? Buen profesor. Tema de enganche. Uno tiene, tu profesor que escribía en el tablero, tú estabas enganchado. Tiene que estar motivado y ojalá que esa motivación sea externa, es decir, no sea por lo externo, sino de adentro. No estoy parando bolas porque me voy a sacar un 5. Estoy parando bolas porque me encanta este tema y porque lo estoy entendiendo. Uno, estar enganchado, que el profesor me enganche. Lo otro, esa relación con el profesor. Una relación dentro del respeto, pero que haya una relación, no, que sepa quién soy, en qué estoy. Me parece clave.
que entienda el contexto del salón de clase, qué aprendimos, qué no aprendimos, dónde estamos parados. Y por último, que use la evaluación para el aprendizaje, no la evaluación, la calificación, la nota, no, sino que tenga información de la evaluación para potenciar esos aprendizajes. Si todos mis chinos no entendieron fotosíntesis, te aseguro que el problema no son de todos los estudiantes, el problema es mío. Otra persona con la que conversé para este video podcast se llama Sandra Durán. Sandra Durán es la decana de la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. En principio, la universidad más importante en el tema de la pedagogía en Colombia. Un buen número de maestras y maestros que están en nuestro país trabajando en las escuelas, en los colegios, enseñando, han pasado de una forma u otra por la Universidad Pedagógica Nacional. Y Sandra es la directora, la decana de la Facultad de Educación. En particular, Sandra, dentro de su práctica profesional, dentro de su experiencia, de sus estudios más profundos, es también experta en primera infancia. La primera infancia es un tema que vamos a tocar de una forma u otra muchas veces. Vamos a hablar también con Sandra acerca de la primera infancia, maestras y maestros. Es importante la educación de los más pequeños, la educación inicial, porque hay un proceso que es fundamental y tiene que ver con la alfabetización cultural. ¿Qué significa con eso? acercar a los niños a la cultura, al mundo. Antes del 2006, antes del Código de Infancia y Adolescencia, se pensaba que los niños eran sujetos de cuidado y que los bebés era para ser cuidados. Y creo que pasa por ahí. O sea, yo tengo que, por supuesto, alimentar al bebé, que permanezca limpio. ¿Sí? Un bebé sin cuidado pues se muere. Sí, claro que pasa por ahí. Pero un bebé es sujeto de educación. Y esto se comprende muy recientemente, Sergio. Sí, muy tengo reciente. curiosidad. Imagínate, en este siglo, en el siglo XXI es que se comprende la importancia de los niños de 0 a 3 años. Porque claro, en el 94 con la ley 115, pues ya se venía diciendo los niños de 3 a 6 años son sujetos de educación. De 3 a 6 está en la ley 115. 0 a 3 era invisible en el 90. 0 a 3 era invisible. Voy a decir algo obvio. La piedra angular en todo este proceso del sistema educativo son necesariamente y por fortuna las maestras y los maestros. Yo soy un profesor, yo soy un maestro. Es la vida que yo escogí, es la que yo quiero, de la que me siento orgulloso. Y me gusta hablar con colegas en múltiples lugares regados por toda Colombia. Son voces que habitualmente, repito y lo diré tantas veces, no se escuchan, pero que es necesario escucharlas. Una de las preguntas que a mí me gusta hacer siempre es, ¿por qué razón decidiste ser un maestro o una maestra? Hay muchas respuestas, escuchemos algunas. Bueno, prácticamente no escogí ser maestro, la vida me escogió ser maestro y me he encontrado en sintonía y me he sentido muy bien desarrollando muchos procesos con los jóvenes, ¿no? No tuve esa posibilidad de escoger ser maestro, tuve la posibilidad de ingresar a física y básicamente fue un reto para mí aprender y que otros aprendan una materia y las matemáticas también que solían parecer tan complicadas y por qué no dar esa pauta para que desde mi experiencia pueda ser un poco más fácil, con más gusto para los jóvenes. Explícame otro poquito, ¿cómo así que la vida te escogió? Explícame otro poquitico que no me queda tan claro. A ver. Pues prácticamente cuando uno sale, pues yo salí a los 16 años y quise estudiar una ingeniería y entonces uno riega las aplicaciones, solicitudes y precisamente entonces salió física y entonces entré a física. Entonces, digamos que las demás no aprobaron, entonces aprobamos en esa y pude ingresar. Realmente eso fue lo que me pasó. Los temas de mayor debate, de mayor preocupación en el planeta Tierra hoy son las desigualdades sociales. Nosotros, por supuesto, hablamos acerca de las desigualdades sociales y la educación. Cualquier experto en cualquier condición, bajo cualquier mirada, va a decir que para enfrentar, reducir, luchar contra las desigualdades sociales, la educación tiene que ser una componente central.
De eso hablamos con el profesor Leopoldo Ferguson. Escuchémoslo. La desigualdad imperante que tenemos en la sociedad colombiana se traduce en una desigualdad en el sistema educativo. Y ocurre una cosa que mencionamos en el libro y de la que yo hablo con mucha frecuencia, que llamo la trampa de la debilidad de los bienes públicos, que es una situación que ocurre en sociedades fuertemente desiguales y con un Estado que no tiene tanta capacidad. Y es que cuando el Estado está ofreciendo un servicio público que no es enteramente satisfactorio, pero existe una desigualdad subyacente, las personas con recursos, ¿qué hacen? Bueno, resuelven esa carencia de forma privada. En nuestro video podcast, una de las características que yo quiero enfatizar es la conversación con personas que vienen de diferentes mundos. Quiero decir que no están dedicadas al mundo de la educación como su actividad profesional, su forma de vida, pero por supuesto han pasado por la educación. Quiero que descubramos cómo aprenden, qué se puede aprender, qué sugerencias tienen, cómo se relacionan con el mundo desde su proceso de trabajo en el lugar en que estén. Por ejemplo, vamos a empezar hablando con un grupo de personas escogidas para esta primera etapa de nuestro video podcast. Allí están Jorge Valdano, exfutbolista de la selección argentina. Yo digo siempre, jugó con Maradona, campeón del mundo. Después fue entrenador del Real Madrid. Escribe comentarios y notas de opinión en los periódicos en el país de España. Es una persona que ha escrito sobre liderazgo. Es un señor muy interesante, con él vamos a hablar. El entrenador es el que tiene que hacer homogéneo lo diverso y es algo que no resulta demasiado fácil. Para eso hace falta tiempo si el entrenador tiene alguna carencia en estos momentos es precisamente la del tiempo. Depende muchísimo del resultado y eso lógicamente coarta mucho su capacidad de enseñanza. Tiene que estar permanentemente en el filo de una navaja en la que todos somos cómplices. Con David Vélez. David Vélez es un empresario muy particular. Primero, muy joven. Uno habitualmente mira el mundo de los banqueros, ese es el mundo de él, los banqueros como personas mayores, muy serias y muy solemnes. David Vélez es muy joven y además no heredó el banco, no compró el banco, sino que lo creó, lo hizo de cero. Vamos a escuchar su historia y ver qué tiene que ver con la educación. Puede programar. Una persona sin matemáticas puede aprender a programar. Una persona con pocas matemáticas puede aprender a programar. Programar es escribir. Programar es crear. Programar es parecido a escribir una historia. Programar es parecido a pintar un dibujo. Es un proceso de creación donde uno aprende un lenguaje nuevo que al principio requiere cierta práctica, pero como cualquier cosa, práctica da las herramientas. Y se necesita disciplina, se necesita foco. También Juan Gabriel Vázquez, escritor colombiano, una de las figuras más prominentes de la literatura española, en español. Es un amigo personal, lo conozco muy bien y tenemos una conversación que quiero compartir con ustedes para que descubran, repito, las facetas de esa persona, en este caso Juan Gabriel Vázquez, escritor, cómo escribe, dónde se ha inspirado, quiénes han sido sus maestros, maestras, sus ejemplos, sus sugerencias. Es fascinante encontrar ese mundo. Mi gran obsesión es la libertad. Es el rechazo, la denuncia, la condena de todos los elementos de nuestra vida que limitan las libertades. Creo que somos víctimas de eso constantemente. Creo que un ciudadano siempre, pero el ciudadano contemporáneo, yo creo que se enfrenta a diversas amenazas que vienen de muchas partes. Vienen desde luego del poder, lo que llamamos el poder político, pero vienen hoy también de nuestras propias dinámicas de ciudadanos exacerbadas por las redes sociales. Igualmente voy a hablar con otra persona amiga a quien admiro, una artista, se llama Doris Salcedo, es una escultora muy, pero muy importante. Es una escultura que a través de su arte
nos presenta el tema de la violencia y de las víctimas en una forma única que la ha hecho a ella una figura reconocida mundialmente por la calidad de su trabajo, por el valor de su trabajo y por lo que nos dice. De todas las obras hay ciertos autores que me acompañan en términos de filosofía y de poesía, siempre. Y llega un momento en que esas dos fuentes o esas tres fuentes generan algo que tiene que ver con la imaginación. Y ese momento es irracional. Ese momento no lo puedo escribir porque es irracional. Es como si alguien te soplara al oído qué hay que hacer, ¿no? Surge de un momento de concentración, pero sí no es, digamos, está separado de la lógica verbal. No es ordenado. Simplemente surge y surge. Y también voy a hablar con una mujer muy especial. Esta mujer muy especial es la ministra de Educación de Finlandia. ¿Por qué la ministra de Educación de Finlandia en este video podcast? Porque en el mundo de la educación, cuando se dice la palabra educación, mucha gente dice Finlandia. Es un ejemplo extraordinario. Lo que pasó en Finlandia, como en otros países, Corea, Singapur, otros países, han hecho de la educación un punto fundamental del desarrollo de sus sociedades. Y el caso de Finlandia es un ejemplo extraordinario. Difícil para nosotros alcanzarlo, pero es muy importante escuchar a esta mujer, a la ministra de Educación de Finlandia, que se llama Li Andersson, quien nos va a contar acerca de cómo es su sistema. Tenemos que aprender, tenemos que escuchar de otros lugares, tenemos que abrir la mente en el mundo de la educación y ella nos va a aportar con respecto a lo que ocurre en la educación en Finlandia. Well, in Finland, school starts when you're 7. Okay. And we are not planning to change that. Okay. We have one pre-primary year. And at the moment, we are evaluating if we should make it 2. And before that, we have early childhood education and care, which you can start participating in from 1 year old if you want to. My own child started when she was 1.5. And early childhood education and care is a combination of care and pedagogy. De esa manera, entonces, tenemos, como les he dicho yo, voces diferentes, caminos distintos, experiencias diferentes, personas con diferentes orígenes, y eso nos va a enriquecer este mundo. Todos tenemos una historia y las vamos a ir descubriendo, muchas de ellas bien apasionantes, acá en nuestro video podcast. Quiero invitarlas a que nos escuchen en todas las plataformas de streaming, a que activen sus notificaciones y nos sigan en nuestras redes sociales. Bienvenidos, bienvenidas, vamos a pasar muy bien.